encontramos en el Palacio Legislativo del Congreso, en el Congreso del Estado de Jalisco. A través del Congreso se ha buscado siempre impulsar iniciativas que beneficien a la población de la diversidad sexual. Como parte de la población de la diversidad sexual, hemos buscado ganar espacios, hemos buscado participar dentro e incidir en la política que sucede al interior del Congreso y en otros espacios administrativos. Hoy, en los crímenes de odio, recordamos a una persona que desde Diverso UDG hemos recordado a partir de hace un año, un 11 de agosto del 2020, cuando a Jonathan Santos se le arrebató la vida y fue investigado bajo un protocolo de feminicidio, porque no existían los protocolos adecuados de actuación. Agradezco a a la mesa de Presidium que nos acompaña el día de hoy para hablar sobre este tema de los crímenes de odio. Así que me permito presentarles. Nos acompaña el diputado Enrique Velázquez. Agradecemos también la presencia de la diputada Mara Robles. Agradecemos también la participación de la diputada con licencia Rosangélica Fregoso Franco. Por parte de la Dirección de Diversidad Sexual, en representación del licenciado Andrés Treviño Luna, nos acompaña la licenciada Saraí Castellanos Covarrubias, coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de Discriminación de la Dirección de Diversidad Sexual. Por parte y en representación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alfonso Hernández Barrón, nos acompaña el maestro José Benjamín González Mauricio. Y también por parte del colectivo Diverso UDG, como directora del programa Mujeres Diversas del colectivo, nos acompaña Giselle Montserrat Gómez Flores. Cedo el uso de la voz al diputado Enrique Velázquez. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de todos los miembros del Presidium, pero también de todos los que están aquí en el Congreso para un tema tan importante como es que hablemos de los crímenes de odio. También quiero agradecerle a Cristian Denise, quien junto con él planeamos la realización de este foro para hablar de los crímenes de odio. Y quiero iniciar pidiendo una disculpa si el lenguaje que utilizo no llega a ser adecuado. Deben entender que vengo de otra generación y que necesito deconstruir el lenguaje que discrimina para transitar a la utilización del lenguaje inclusivo. Por eso les digo hoy a todos, bienvenidos. Quiero también agradecer al presidente de mi partido, Ernesto Gutiérrez, y a la vicepresidenta de mi partido, a Valeria, que estén el día de hoy aquí. Esto marca el compromiso que tenemos en Hagamos por la diversidad. En las últimas décadas, la agenda pública se ha enfocado en temas de igualdad, no discriminación, de género. Tenemos la obligación de visibilizar todo aquello que promueve en la sociedad una cultura que atenta contra el trato digno y humano hacia las personas. Más cuando el odio se refleja en un comportamiento social e institucional que genera violencia y muerte. Sin lugar a dudas, los jóvenes reconocen y ejercen su derecho humano a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho que tiene toda persona para elegir en forma libre y autónoma cómo vivir su vida. Y nosotros como legisladores tenemos la obligación de entender, de regular las situaciones jurídicas que atenten contra el derecho humano. Si una ley o decisión de una autoridad se implementa bajo una medida que distingue, que excluye, que restringe o prefiere a un grupo de personas por virtud de su orientación sexual o identidad de género, estamos violentando el derecho de las personas. El foro de hoy es para reconocer y entender que existen crímenes de odio en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgéneros, transexuales, intersexuales y queer, no binarios, pansexuales, y que son cometidos por prejuicios
y que tenemos aún mucho por hacer. En México no hay un registro oficial sobre estos delitos de odio, por lo que en 2019 activistas crearon un observatorio nacional conformado por organizaciones locales de 10 entidades que, considerando que se han registrado al menos 209 asesinatos desde 2014 hasta marzo de 2020 en la República. También este foro está motivado para recordar la muerte de Jonathan Santos, como ya lo dijo Cristian, quien fue asesinado el 11 de agosto del año 2020. Él era estudiante de la Universidad de Guadalajara, un activista en Zapopan, y su homicidio fue investigado y tipificado bajo el protocolo de feminicidio cuando era evidente que debía ser castigado como un crimen de odio. El Congreso del Estado está trabajando por una agenda de igualdad y no discriminación. Se tipificó el delito de crímenes de odio en el artículo 219 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco y señala que el homicidio y las lesiones son calificados cuando se cometan por odio hacia una víctima. Cuando el homicidio sea calificado por odio hacia la víctima, la sanción será de 20 a 40 años de prisión. El 1 de noviembre de 2018 presenté junto con mi compañero de legislatura, Héctor Pizano, la iniciativa sobre identidad de género, una iniciativa de decreto que propone declarar el 11 de agosto de cada año como el Día Estatal de la Lucha contra Crímenes de Odio. Y debo decir que la Comisión de Igualdad ya avanzó esta iniciativa para declarar el 11 de agosto como el día que les comenté. Siempre los que somos liberales debemos de tener la certeza de que tenemos que luchar todos los días, que a veces nos cuesta mucho trabajo avanzar en los temas, que parece que el tiempo es mucho para poder entender algunas situaciones, pero debemos tener la certeza de que vamos a ganar. Debemos tener la certeza de que vamos hacia adelante. Si bien es cierto, la iniciativa de identidad de género fue la primera presentada en esta legislatura, el tema ha estado en el Congreso y estoy seguro de que antes que termine esta legislatura, antes del último día de octubre, esa iniciativa debe estar discutida y ojalá y sea aprobada. Aquí está Rosy, que siempre me acompañó en esa causa, Mara Robles, que también somos liberales, que entendemos que el Estado te puede decir muchas cosas, pero no te puede decir ni con quién vivir, mucho menos a quién amar, ni cómo vestir, ni nada sobre tu preferencia sexual. Siempre lo he dicho y lo sostendré siempre, por la libertad y por la igualdad hasta donde tope. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado Enrique. Cedemos el uso de la voz a la diputada con licencia Rosangélica Fregoso Franco. Nunca tiene sus derechos por completo una persona hasta que todos tengan sus derechos. Me gustaría iniciar esta intervención con esta frase del activista trans estadounidense Marsha P. Johnson, que muestra la necesidad de garantizar todos los derechos para todas las personas. Buenos días, diputado Enrique Velázquez, Saraí Castellanos Covarrubias, coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de Discriminación de la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado, maestro Benjamín González, responsable del Grupo Especializado en Materia de Diversidad Sexual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Giselle Gómez, directora del Programa Mujeres Diversas del Colectivo Diverso UDG, medios que nos acompañan y público en general. El año pasado fue un año sumamente importante para lo que a derechos humanos de la población de la diversidad sexual respecta. En primera instancia, me gustaría mencionar el decreto del gobernador Enrique Alfaro en materia de reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans, realizando el cambio en documentos oficiales, esto sin importar el estado en el que haya nacido o su edad, siendo este decreto histórico no solamente en Jalisco, sino en todo el país, al ser nuestro estado el primero de los 32 en reconocer los derechos de las infancias trans. Y por otro lado, por primera vez en la historia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco
emite una recomendación en materia de crímenes de odio, sentando un precedente importante para el respeto pleno de los derechos humanos de la población de diversidad sexual. Dicha recomendación resulta importante porque nos presenta y expone lo que son los crímenes de odio, las características de los mismos y cuáles elementos ayudarían a tipificar el delito. Es así que tras leer la recomendación y conocer la situación que se estaba viviendo en nuestro estado con casos como el de Jonathan Santos, la desaparición de Kenia y Carla, el transfeminicidio de Dayana, la muerte de un joven en Casimiro Castillo, es que se decidió presentar ante el Pleno de esta soberanía una iniciativa de ley que buscaba derogar las fracciones 10 y 11 del artículo 219 del Código Penal del Estado de Jalisco y crear un artículo nuevo, tipificando los crímenes de odio como un delito en particular y no solo como un agravante de los delitos de homicidios y lesiones. Debemos entender que este tipo de crímenes deben ser delitos en particular y no solo un agravante para otros delitos. Entendiendo en particularidades de dicho crimen, deben entenderse como una cuestión que debe atenderse para garantizar el pleno respeto por los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. La acción legislativa debe ir enfocada directamente a solucionar los problemas sociales que se viven en el día a día. Es por esto que es de vital importancia que la iniciativa presentada sea aprobada, con el fin de preservar un bien jurídico tan importante como es la vida y la integridad del personal de quienes históricamente han sido vulnerados en sus derechos, como lo es la población de la diversidad sexual, los pueblos originarios, las personas migrantes, entre otros, que si bien entiendo que con la aprobación de dicha ley no se van a erradicar de facto los crímenes de odio, sí debe ser una herramienta en el combate a dichos actos delictivos que tanto han afectado en los últimos años a la población de nuestro estado. Casos tan lamentables como el de Jonathan Santos, que era un joven de tan solo 18 años y le fue arrebatada la vida. No me gustaría terminar sin antes reconocer el trabajo que ha realizado Andrés Treviño Luna desde la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado, ya que sin el trabajo que arduamente realiza en Jalisco de Iguales, no podría ser posible saber que contamos con personas como Andrés. Me hace pensar que la igualdad es posible y con el esfuerzo necesario es posible cambiar las realidades de muchas personas. Asimismo, me gustaría agradecer a quien fue mi asesor mientras estuve en funciones, Francisco Mayani, que con ayuda de él pudimos presentar esta iniciativa, y a quienes conforman Diverso, con quienes trabajé en diversas iniciativas, y a Omar Rivera, a Cristian, muchas gracias, activistas tapatíos, quienes me han acompañado en conjunto y a quienes acabo de mencionar. Para terminar, me gustaría refrendar mi apoyo y solidaridad con la población de la diversidad sexual, a quienes respeto y estimo, dejando claro que siempre estaré trabajando desde mi trinchera para que sus derechos sean garantizados y respetados, porque sin importar nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género o nuestras características sexuales, todas las personas debemos tener todos los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada con licencia Rosangélica. Agradecemos sus palabras. Antes de continuar, agradecemos la presencia del diputado Manuel Alfaro Lozano, presidente del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. También agradecemos la presencia de la maestra Violeta Yasmín Sandoval Cortés, visitadora de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ahora cedemos el uso de la voz de la diputada Mara Robles. Muy buenos días a todos y a todas y a todes. Quiero decir que únicamente tomo la palabra para refrendar mi compromiso personal y político
contra los crímenes de odio para lograr llevar adelante en el Pleno de este Congreso del Estado una legislación que no eluda el problema central, que logremos que todas las personas tengan todos los derechos. Solo les comparto 3 cosas personales. En mi familia, Ernesto Aguilar fue asesinado en un crimen de odio por ser homosexual, por ser inteligente, por ser brillante, por ser fulgurante. Y eso cambió la vida de mi familia, en donde todavía, a pesar de tanto que hemos invertido en su educación, se oían comentarios homofóbicos y burlas inapropiadas, hasta antes de que alguien tan valioso en el seno de nuestra propia familia fuera asesinado. No quiero que ninguna familia en el mundo tenga que aprender a respetar los derechos de otros porque le mataron a alguien tan cercano. 2, también quiero reconocer que Patlatonali, la asociación más importante de lesbianas de este país, encabezada entre otras por Guadalupe López, hace un trabajo cotidiano a mi favor. Todos los días me reclama que cumpla mi función, que ponga en los primeros lugares de mi agenda este tema, que no le saque, que no le dé la vuelta. Estoy aquí para honrar ese compromiso. Y termino diciendo que cuando Judith Butler, la filósofa viva más importante del mundo, vino a la Universidad de Guadalajara a recibir el doctorado honoris causa, también mencioné cómo Pedro Preciado había sido fundamental en mi formación política, cuando finalmente entendimos desde la izquierda conservadora que adoptar esta visión retrógrada de que la lucha por los derechos sexuales era secundaria a la lucha del proletariado era traicionar los principios profundos de la igualdad. De tal manera que cuentan conmigo, empújenos, vamos a sacar esta legislación adelante. Y si las mayorías automáticas que ahora nos dominan no quieren reconocer que todos tenemos derecho a amar a quien decidamos y a cambiar cuantas veces queramos nuestra identidad, porque no somos, estamos. Y como dice Judith Butler, la única razón por la que el Estado obliga a alguien a tener una identidad sexual tiene que ver con su necesidad de control. Y si no aceptan estas mayorías con los procesos legislativos normales, y si pretenden que todo quede en intervenciones que van a acallar, aplastándonos con votos, pues nos movilizamos, que es algo que también sabemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Continuamos con la intervención de Giselle Montserrat Gómez Flores, directora del programa Mujeres Diversas del colectivo Diverso UDG. Quiero antes que nada agradecer a todas las personas que han contribuido para hacer este evento posible. Al Congreso del Estado de Jalisco, a los diputados y diputadas aquí presentes, al colectivo Diverso, gracias honorables miembros del Presidium y a todas, todos y todes los aquí presentes. Voy a iniciar con una historia. En el momento de la matanza, Eddie Jamal Roy Justice, de 30 años, buscó refugio en el baño, desde donde le escribió un mensaje a su mamá diciéndole lo inevitable, que allí iba a morir. Mamá, te amo, escribió. Hay un tiroteo en el club. Estoy atrapado en el baño. Llama a la policía. Voy a morir, dijo. Su mamá, Mina Justice, trataba de asegurarle que ya había llamado al 911 y la ayuda estaba llegando. Los estoy llamando, responde a tu teléfono, le dijo la madre. Justice respondió, llámalos, mami, ahora. Sigo en el baño. Él está llegando. Voy a morir. Eddie Jamal Roy Justice no volvió a hablar. Él fue una de las 49 víctimas que murieron en la masacre de la discoteca Pulse de Orlando el 12 de junio del 2016. Quizás se preguntarán, ¿por qué les cuento esta historia? Quizá lo veamos como algo lejano, algo que sucedió en otro país. Pero este relato también nos ayuda a generar empatía, a ponernos en el lugar del otro y comprender, aunque sea en una pequeña medida,
el miedo que significa ser parte de una minoría a la que se le persigue y se le asesina por el simple hecho de existir. Para comprender la importancia de que hoy estemos aquí hablando sobre los crímenes de odio, debemos definir lo que son primero. Se consideran como crímenes de odio aquellos que son motivados por el odio tal cual, que el perpetrador siente hacia una o más características de la víctima, que la identifican como parte de un grupo específico. Entendemos que los crímenes de odio han sido una expresión de intolerancia y rechazo hacia las diversidades. En México no hay un registro oficial sobre estos delitos, por lo que en 2019, y como ya mencionaba el diputado Enrique, activistas crearon un observatorio nacional conformado por organizaciones locales de 10 entidades que, considerando tan solo esos territorios, ha registrado al menos 359 asesinatos desde 2014 hasta la fecha. En lo que va del año, el observatorio ha registrado más de 48 asesinatos por motivos de odio en México. Sin embargo, se estima que por cada registro de crímenes de odio hay una cifra negra de otros 3 casos que quedan invisibilizados. Hasta hoy, únicamente 2 estados son los que tienen tipificación de las agresiones u homicidios contra la población de la diversidad sexual. Las entidades que incluyen estos tipos penales que agravan las penas de los delitos son la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes. Es por ello que celebramos el que el día de hoy se incluya este tema en la agenda legislativa de nuestro estado. En Jalisco se dio un paso muy importante en materia del reconocimiento de este tipo de delitos en 2019, al realizarle una reforma al artículo 219 del Código Penal del Estado de Jalisco, misma que permite que se reconozcan como homicidio y lesiones calificados aquellos que se cometan por odio hacia la víctima por diversas razones, entre estas su orientación sexual y su identidad de género o expresión de género. Si bien se han tenido avances, aún falta mucho camino por recorrer. Por ello, es necesario crear agendas, mismas que busquen concientizar, enseñar, respetar, prevenir actos de discriminación y sean inclusivas con la comunidad LGBTIQ+, en las que se les entienda y se les vea como personas dignas del mismo respeto y oportunidades. Trabajemos por una sociedad más incluyente, que abra espacios, que asegure la seguridad y protección y que busque saldar la deuda histórica que se tiene con la comunidad LGBT. Si cada uno de nosotros trabajamos desde nuestros espacios para combatir esa discriminación, unidos todas, todos y todes, podemos lograr un verdadero cambio con orgullo y sin prejuicio. No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar y convivir con una sociedad que es diversa. Recordemos los crímenes de odio de los que ha sido testigo nuestro Estado. Digamos sus nombres. Recordemos a todas y cada una de las víctimas con una imperante necesidad de justicia. No pararemos de exigir justicia. Seguimos resistiendo por un Jalisco de personas libres, iguales y diversas. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Tus palabras en nombre del colectivo Diverso UDG hablan mucho de la persona que eres y lo que estás por lograr. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del diputado Jesús Cabrera Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y presidente del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la intervención de Saraí Castellanos Covarrubias, coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de Discriminación de la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco. Buenos días a todas, todos y todes. Yo soy Saraí Castellanos, coordinadora del equipo de atención a víctimas de discriminación y o violencia de la población de la diversidad sexual, conformado por Raquel García y Cristian Cárdenas. Vengo en representación del director de la Dirección de Diversidad Sexual, Andrés Treviño. Reciban un cordial saludo, mencionarles que nos complace mucho poder contar con su presencia en este evento tan importante como lo es exponer la problemática de los crímenes de odio que se vive en Jalisco. En la recomendación sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, hecha por el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, se señala que el término de crímenes de odio surgió en Estados Unidos en 1985.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, en su recomendación 187-2020, los define como un acto voluntario consciente, generalmente realizado con zafia, que incluye, pero no se limita, a violaciones de derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida, y que tiene como intención causar daños graves o incluso la muerte a la víctima. Un acto inhumano basado en el rechazo, desprecio, odio y discriminación. En otras palabras, detrás de esa violencia está la intención de castigar por ser parte de un colectivo de personas históricamente vulneradas y discriminadas. Tal castigo puede llegar a tal grado que la seguridad e integridad física de una persona que se ve vejada por quienes no logran entender que la diversidad incluye a quienes no tienen una orientación sexual o una identidad de género concordantes a la norma establecida. En Jalisco tenemos agravantes a los delitos de homicidio y lesiones. Sin embargo, no tenemos un mecanismo legal que nos permita sancionar esa violencia en etapas previas. Por lo tanto, reconocemos que la violencia es un ciclo y que lo que empieza con un chiste va escalando hasta terminar en un asesinato. Aunque es una gran herramienta el que se reconozca el odio en etapas fatales, esto merma directamente en la erradicación de la violencia, ya que necesitamos tener un cambio de perspectiva en la que podamos detener estas violencias en sus etapas más tempranas, como lo son, por ejemplo, los discursos de odio. Esta es la razón por la que se necesita una iniciativa para erradicar la violencia en su totalidad. Por lo ya mencionado y porque soy parte de la población de la diversidad sexual, sé que los crímenes de odio no solo afectan a sus víctimas directas, sino a toda la comunidad LGBT+. Y se debe entender que la violencia tiene un fin simbólico. La víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación, de cómo las personas heterosexuales y cisgénero tienen un poderío mayor a quienes no entran en estas categorías. De ahí la importancia de considerar la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el análisis y tratamiento de estos crímenes, pues al comento en el informe emitido por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT+, en 2020, se calcula que por cada caso visible hay por lo menos 3 invisibilizados. Además, en este mismo año fueron asesinadas en México al menos 79 personas de la comunidad LGBT+, un promedio de 6.5 víctimas por mes. Aunque esta cifra representó una disminución del 32% respecto del 2019, año en que se registraron 117 asesinatos, la realidad es que el panorama en el 2021 no es más alentador, pues en los últimos 2 meses, junio y julio de 2021, 10 mujeres trans han sido asesinadas en el país, según el informe emitido por Letra S. En el mismo caso, en Jalisco, Michelle y Dayana fueron víctimas de violencia transfeminicidia que se ha recurrido en los últimos meses en el Estado. Otra problemática alrededor de los crímenes de odio cometidos en contra de la población LGBT+, es la diversofobia institucional de instancias investigadoras. Cuando un homicidio involucra a una persona de la diversidad sexual, suele catalogarse como un crimen pasional, desatendiendo otras variantes y líneas de investigación que permitirían esclarecer con enfoque de derechos humanos los hechos. En este sentido, no olvidemos el asesinato del estudiante y activista Jonathan Santos, quien se identificaba como un hombre gay. Y asimismo, no olvidemos el asesinato más reciente de Dayana, una mujer trans, al ser víctima igualmente de un crimen de odio de este tipo. Por lo anterior, la Dirección de Diversidad Sexual se presentó ante este honorable Congreso con la petición de conmemorar el 11 de agosto como el Día Estatal contra los Crímenes de Odio en memoria de Jonathan y de todas las personas de la diversidad sexual que han sido víctimas de este terrible acto. En este sentido, esta dirección también ha creado el equipo de atención a víctimas de discriminación y o violencia de la población de la diversidad sexual, que tiene como objetivo crear un espacio seguro
para las personas y crear estadísticas oficiales sobre víctimas de violencia o discriminación de parte de esta población. Asimismo, cumplir las recomendaciones de la Comisión Internacional y como la Comisión Estatal sobre temas de los derechos de la población LGBT+. Asimismo, también elaborar un protocolo interno en la atención de víctimas de violencia y o discriminación como estadísticas oficiales. Asimismo, les comento que hace menos de 2 semanas establecimos de parte del equipo de atención a víctimas unas capacitaciones especializadas a oficiales de registros civiles en atención a estos actos de odio que se pueden hacer, que igualmente estas personas no lo hacen consciente, pero a fin de cuentas están discriminando a todas las personas trans que quieren hacer su trámite de reconocimiento de identidad. Es parte también de lo que hace este equipo de atención a víctimas en la Dirección de Diversidad Sexual. Además, se está trabajando en un directorio de funcionarias y funcionarios públicos aliados, quienes los aquí presentes son bienvenidas y bienvenidos a unirse, ya que representan una fuerte red de apoyo a la población de la diversidad sexual. Es por todo lo ya expuesto que la Dirección de Diversidad Sexual solicita se haga un llamado a la acción para que se abra la discusión y eventualmente se apruebe el Día Estatal contra los Crímenes de Odio. Asimismo, se cite a comisiones para analizar esta necesaria iniciativa y que debidamente se tipifiquen los crímenes de odio en Jalisco. Colaborando juntas, podemos construir un Jalisco de iguales. Muchas gracias. Antes de continuar, muchísimas gracias, Saraí, por tu intervención. También agradecemos la presencia por parte de la sociedad civil organizada Dayana de la O Rivadeneira, quien forma parte de Diversidad Tlajomulco. Hace el uso de la voz el maestro José Benjamín González Mauricio, responsable del grupo especializado en materia de diversidad sexual, en representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, tengan todas, todos, todas. Diputada Enrique Velázquez, diputadas, compañeras, compañeres. A nombre del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, externa su agradecimiento y felicitación de esos espacios de incidencia social para poder incentivar y el articular la perspectiva de los derechos humanos de las poblaciones diversas. Lo anterior dentro del marco del 10º aniversario de la reforma constitucional del 10 de julio del 2011. Por ello, al hablar de la persecución de crímenes de odio, conocido además crímenes de perjuicio, es menester advertir que en Jalisco y a nivel nacional, la única Defensoría Pública de Derechos Humanos que ha emitido una recomendación especializada sobre este contexto, manifestando que además de ser una grave violación ante un derecho humano, quizás estaríamos además en presencia ante un crimen internacional. Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos formuló esta recomendación, la 187/2020, en el cual es emblemática a nivel nacional, en el cual posiciona los estándares mínimos legales del por qué los crímenes de odio son violaciones a derechos humanos. Lo anterior fermentando el cumplimiento de la cláusula de igualdad y no discriminación que se descansa en el artículo 1 constitucional, párrafo 5. Lo anterior en armonía a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, atendiendo el artículo 1.1 y 24, mismos que el Estado mexicano lo ha ratificado. Mismo precepto que además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sede de Washington, en su informe anual sobre esta contextualización del 2015, ha posicionado que estos crímenes de odio se posicionan aún más en varios países latinoamericanos, en el cual el primero de ellos es Brasil y el segundo es el Estado mexicano. Es por ello la alarmante
datos que posicionan a nuestro Estado para poder erradicar este tipo de persecuciones, adheriendo que además estamos también en presencia de quizás crímenes internacionales estipulados en la Convención para Prevenir y Erradicar el Genocidio y el Estatuto de Roma, en el cual estas agresiones no son aisladas, son sistemáticas y van dirigidas hacia una población civil, que en este contexto es hacia las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, intersexuales, queer y demás identidades y expresiones de género que desafiamos el binarismo de género. Es por ello que no basta que el crimen de odio sea un agravante del homicidio. Debe de posicionarse, de acuerdo a esta recomendación emitida por esta Defensoría, como delitos autónomos justiciables dentro del marco jurídico estatal y local, estipulado dentro del Código Penal del Estado de Jalisco. Lo anterior valorando los acuerdos preparatorios que anteriormente, antes de la reforma constitucional de 2011 y sobre todo el caso González y otras versus el Estado mexicano, tipificó como delito autónomo el feminicidio como un agravante dirigido hacia un grupo en situación de vulnerabilidad. Es por ello que se aplica dentro de esta analogía, de esta recomendación, la tutela de este delito de crímenes de odio, manifestando hacia los grupos históricamente discriminados que habitamos y transitamos en el estado de Jalisco. No menos cierto es, y de vital importancia, que a la fecha no solamente se han documentado casos como el de Jonathan, el caso sobre todo de Casimiro el Castillo, que fue uno que motivó a la presente recomendación, sino además de los casos que están silenciados, en el cual no existen el debido sigilo dentro de la integración de las carpetas de investigación. Lo anterior porque desafortunadamente aún se carece dentro de diversos espacios de incidencia política y pública e institucional el adecuado abordaje del lenguaje inclusivo, en el cual a la fecha desconocemos qué es una identidad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo asignado al momento de nacer. Y por ello, dentro de la integración de las carpetas de investigaciones, no se legitima el derecho del nombre social de la población trans en sus investigaciones, lo cual revictimiza a las víctimas y no da cabal cumplimiento a la Ley de Atención de Víctimas del Estado de Jalisco, en el cual se descansan los principios rectores de las víctimas, en el cual uno de ellos es la buena fe y la no revictimización secundaria de todas las víctimas. Las personas integrantes de esta población tenemos la tutela de hacer exigible estos derechos humanos, ya que de conformidad al artículo 1.2 de la Convención Americana se establece que persona es aquella que pertenezca a la raza humana y que por tanto se le debe garantizar sus derechos mínimos vitales de libertades fundamentales. Y en ese sentido, atendiendo a la opinión consultiva 24 del 16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las poblaciones diversas pertenecemos a la raza humana y por tanto tenemos el derecho a disfrutar de todos los derechos humanos. Los crímenes de odio, además de ser una grave violación a un derecho humano, no solamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto. Hay que recordar que el Estado mexicano pertenece a un sistema interamericano de protección de derechos humanos, en el cual el máximo tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido en sus últimos años recientes 2 jurisprudencias de vital importancia, tales como lo es el caso Azul Rojas Marín versus Perú y el caso Vicky Hernández versus Honduras, en el cual habla sobre la persecución y la vital importancia de tipificar penalmente los crímenes de perjuicio dentro de la merma doméstica de los estados partes. Por ello, y me gustaría finalizar, que todas las personas tenemos el pleno disfrute de todos los derechos humanos. Y nosotras, nosotros y nosotres, como servidoras y servidores públicos de instancias públicas, tenemos la obligación de dar la mejor versión y el poder reivindicar, dignificar
a las poblaciones históricamente discriminadas, como lo es en este caso nosotras como personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, transexuales, intersexuales, queer y demás identidades y expresiones de género. Sientan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos no como un enemigo, sino como una institución aliada que nuestra pretensión es brindar las herramientas, como lo es en esta recomendación, para que se puedan instrumentar todos los mecanismos idóneos y efectivos de poder procurar la dignidad humana de las personas diversas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Benjamín. Agradecemos su intervención y reconocemos el trabajo que a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado a favor de la diversidad sexual. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Me gustaría saber si alguien del público desea hacer alguna pregunta a quienes están en la ponencia. Hola, aquí Valeria Díaz en representación de Diverso Arandas. Tengo una pregunta para el diputado Enríquez Velázquez y es, ¿cuándo cree que pasen todas las iniciativas congeladas en materia de diversidad? Gracias. Bueno, esa pregunta es muy difícil de contestar. Te lo pueden decir mis compañeras diputadas, quienes han seguido el desempeño de esta legislatura deben de saber que no hemos dicho menos de 30, 40 veces sobre cada una de las iniciativas que están listas para ser votadas. Muchas están en comisiones, pero particularmente la identidad de género y la de prohibir las terapias de conversión están listas para ser votadas. Sin embargo, hace falta voluntad política, ¿no? Se los dijimos hace 2 semanas, 3 semanas, que era importante que esas iniciativas ya se discutieran y se votaran y que las voten como quieran. El problema es cuando a veces se piensa que por votarlas ya pasaron. Nosotros buscamos en algún momento generar los consensos para construir una mayoría y que la iniciativa sea una realidad, se convierta en ley. Sin embargo, si no se vota en sentido contrario, o no tiene los votos suficientes para la mayoría, tienes que esperarte 6 meses para volverla a presentar. Entonces no ha sido una tarea fácil. Deben de saber que apenas los que hemos presentado iniciativas de la Agenda de las Libertades, debemos de ser 7, 8 diputados. Y la idea de nosotros es que salga, lo dije en mi discurso, que salga antes de que termine esta legislatura. Voy a seguir presionando, voy a seguirlo, yo creo que Mara y yo podemos hacer ese compromiso de seguir buscando que se discuta y que cada quien lo vote como quiera. No queremos tampoco decirles que tienen que votarlo de tal o cual manera a los diputados, pero son temas que se deben de discutir, porque existen. Y a veces el dejar una iniciativa en la congeladora es una manera de invisibilizar lo que está pasando en el estado de Jalisco. Entonces, por eso digo que es una pregunta muy difícil, porque si por mí fuera, eso hubiera sucedido hace casi 3 años, que fue la primera iniciativa que presenté, la identidad. Y pues ya por nosotros hubiera pasado luego. Nada más tiene que ver con la construcción de los acuerdos para poder tener una mayoría. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenos días, Dayana de la Orre Badenera, directora general de Diversidad Tlajumulco. Bueno, yo tengo 3 preguntas. Dos son para las personas de la dirección y la otra es para el maestro Benjamín. Para las personas de la Dirección de Diversidad,
aparte de un protocolo de actuación para crímenes de odio, que sabemos que los crímenes de odio desde hace más de 1 año y medio han sido aprobadas por Congreso, ¿qué nos falta, aparte de la tipificación, qué falta para armar un protocolo de actuación para este tipo de delitos? Pues yo creo que nos falta, como lo dije anteriormente, estamos dando capacitaciones, nos falta hacer conscientes a las funcionarias y funcionarios públicos, porque pues sí, muchas veces es esta parte, ¿no? Que entendemos que hay muchas funcionarias y funcionarios públicos que se están reconstruyendo, pero hay un grupo que se está reconstruyendo y que tiene esta perspectiva de querer reconstruirse, pero hay otras que no lo quieren hacer, ¿no? Entonces también es un poco, pues ahora sí que, pues motivarlos con estas capacitaciones, ¿no? O sea, los damos, no solamente, yo mencioné específicamente esta de los oficiales de registro civil, pero además también se están dando a otras dependencias de gobierno para obviamente poco a poco erradicar esta violencia, ¿no? Que muchas veces, como lo dije, pues puede darse como un discurso de odio, ¿no? Cuando una persona trans quiere hacer su trámite de reconocimiento de identidad y llega al registro civil y le dicen que ahí no se puede, cuando ya hay un decreto que sí, que lo establece, que claro que es posible en cualquier registro civil de Jalisco, pues desde ahí ya estamos, la estamos regando en algo, ¿no? Pero ¿cómo podemos aportar a esto? Pues es dando capacitaciones, haciendo más visible que existe la Dirección de Diversidad Sexual, que estamos con toda la disposición de apoyar y de actuar, pues sí, apoyar, ¿no? Y hacernos visibles todas, todos y todes que existimos y que existe esta dirección, porque también nos damos cuenta que muchas veces pasa que ni siquiera saben que existimos, ¿no? Entonces, hacer este llamado también a todas las personas de la diversidad sexual que si llegan a ser violentadas, ¿no? Que pueden acudir con nosotras y sin ningún problema nosotras vamos a hacer que se les garantice justicia y orientarles en lo que sea necesario para ayudarles. Ok. Y para el maestro Benjamín, bueno, estamos hablando de crímenes de odio. Yo lo he externado muchas veces y directamente con usted, maestro. El tema de la prensa, cuando suceden estos sucesos, ¿qué es lo que podemos hacer para que los compañeros de prensa, en este caso televisoras y medios impresos, no nos sigan atacando, no nos sigan invisibilizando a nosotras las mujeres trans con los temas amarillistas de siempre? Hombre con ropas de mujer, X, o sea, sabemos los términos amarillistas que utiliza la prensa. ¿Cómo se puede hacer desde la comisión para que la prensa también ya le frene tantito con nosotras? Porque la verdad es como que... Muchísimas gracias, Dayana, y de hecho es una pregunta muy importante, por no decir que es la más importante de este tema, porque tenemos que visibilizar el ciclo de dónde inicia un crimen de odio. El crimen de odio es el punto final de toda la persecución de agresiones que sufrimos nosotros como poblaciones diversas, pero este círculo de la violencia inicia a partir de un discurso de odio. Y el discurso de odio es aquella manifestación verbal escrita a través de diversos medios, que podrían utilizar también en redes sociales o prensa, en el cual no se tiene este ámbito de lenguaje inclusivo, sobre todo de sensibilizar a qué grupo estamos destinando este discurso, y que este discurso quizás por ignorancia o alevosía se están ejecutando el reforzamiento de los estereotipos, perjuicios y la discriminación, que posterior a ello se van naturalizando las violencias, en el cual a partir de ese discurso de odio es el inicio del ciclo de la violencia, porque a partir de ese sentido brinca a partir de una agresión verbal, brinca una agresión física y posterior concluye a un crimen de odio. Dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estamos trabajando en estos momentos de crear quizás algún pronunciamiento, lineamientos, manual, protocolo, para poder erradicar no el crimen de odio, sino desde la raíz, erradicar los discursos de odio.
porque también debemos de entender que las personas que tenemos un micrófono, tanto particulares y entes públicos, tenemos un poder y no sabemos hacia qué va direccionado ese poder, en el cual la carga de esta discriminación y violencias van hacia un grupo en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, en el cual, repito, vamos a naturalizar las violencias, y la violencia tiene rostro y cara, y por ello se debe de sancionar a las personas que son las promotoras y gestoras de este tipo de persecuciones de discursos de odio. Pero dentro de la comisión estamos haciendo lo propio, en el cual también manifiesto que la Comisión Estatal es la única dependencia pública a nivel estatal y a nivel nacional de las defensorías públicas que tenemos nosotros un protocolo interno de atención para nosotras, nosotros y nosotros, de cómo vamos a atender a nuestras usuarias y usuarios integrantes de la población sexual. Es por ello que hago la invitación a todas las dependencias públicas en sus 3 niveles, el poder replicar estos lineamientos, no para demás dependencias, sino para hacer lo propio nosotras, nosotros y nosotros mismos, para cambiar los discursos y las atenciones violentas hacia usuarias y usuarios integrantes de esta población. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Osvaldo del Moral, soy estudiante del CUSEA de la UDG. Mi pregunta también es para usted, maestro Benjamín. Quisiera saber, ¿los crímenes de odio aplican única y exclusivamente a la población de la diversidad sexual? Muchísimas gracias. Debemos de enfatizar que los crímenes de odio no solamente es una excepción particular encaminada a poblaciones diversas. Hay que reconocer que los crímenes de odio van dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados. Sin embargo, el tema que a mí me acoge, que es el coordinar la agenda de diversidad sexual, es menester visibilizarnos, nombrarnos a nosotras, a nosotros y a nosotros, para que también se contemple que un crimen de odio va atentado contra la dignidad de personas diversas. Pero eso no es excluyente, porque también se debe de permear a las comunidades y pueblos originarios, al personal migrante, ya que dentro del enfoque de derechos humanos hablamos de una transversalización, y la transversalización es que puede existir, como por ejemplo, yo como persona homosexual que tenga una discapacidad, sea migrante o que sea perteneciente a un grupo de una población indígena, en el cual la atención de mi persecución, de mi asesinato, se debe de atender bajo estos patrones y directrices. Es decir, los crímenes de odio no solamente van encaminados para procurar la dignidad humana de las personas diversas, sino para las personas que pertenecemos a grupos en situación de vulnerabilidad. Los crímenes de odio es el general, el delito. Ya los elementos que van a constituir este crimen de odio se deben dar nombre y visibilizarlos, como lo es los transfeminicidios. Pero vuelvo a hacer énfasis, necesitamos que esté lo general para poder desmembrar a cada una de las poblaciones que pertenecemos a grupos históricamente discriminados. Gracias. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este evento el día de hoy. Hablemos de crímenes de odio. Agradecemos a la mesa del Presidium, diputado Enrique, por facilitarnos este foro, a la diputada con licencia Rosy por asistir, maestro Benjamín por su experiencia, diputada Mara Robles, muchísimas gracias por su experiencia también. Giselle, muchísimas gracias por representar a Diverso en este foro. Y Saraí, muchas gracias por impulsar la agenda desde la Dirección de Diversidad Sexual. Agradecemos a todas las personas que nos acompañamos y les invitamos a todas y hacemos un llamado a quienes conforman el legislativo a trabajar por una agenda donde las personas podamos ser libres, seguras, vivas y diversas. Muchas gracias.